¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo puedo criar a mis hijos en rectitud? ¿Y qué puedo hacer cuando se desvían del camino? ¿Habrá algún modelo que Dios nos ha dado para poder lograr estos propósitos? ¿Por qué el orgullo es tan destructivo para nuestros espíritus, para nuestras familias y para nuestras sociedades? Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este nuevo video de Ven Sígueme, correspondiente a la semana del 19 al 25 de enero. Este video comprende los capítulos de Génesis 2 y 3 y Moisés 4 y 5. Este es el video completo, la versión completa, pero adicionalmente subiremos 3 videos individuales que contendrán cada uno un principio de los que tratemos aquí, para si ustedes desean consultar algún principio en específico o desean compartírselo a alguien que tal vez le pueda ser de interés o de ayuda, puedan hacerlo de manera individual y de manera más directa, hermanos. Pasemos al análisis del primer principio de esta semana. En estos capítulos, hermanos, nos narra la caída de Adán y Eva como resultado de los engaños de Satanás. Pero la parte más interesante de todo esto es la reacción que tuvo nuestro Padre Celestial hacia esa transgresión. Mientras tal vez nosotros hubiéramos pasado por alto ese pequeño error, pensando que por amor no deberíamos de castigarlos, nuestro Padre Celestial nos enseña no solo un gran principio, sino también un modelo para criar a nuestros hijos en rectitud, que es el modelo celestial para la crianza de los hijos. El Señor nos ha dado un modelo celestial para la crianza de los hijos. La disciplina es un principio de ese modelo que nos conecta con la expiación de Jesucristo y nos conduce al arrepentimiento. Hermanos, creo que todos hemos escuchado alguna vez que todos los hijos son diferentes y que no se pueden criar o no pueden ser criados de la misma manera. Y aunque esto es cierto de alguna forma, también lo es que el Señor siempre nos da modelos, entendido esto como un conjunto de principios que si los aplicamos de manera constante, obtendremos los mismos resultados espirituales. En estos capítulos del libro de Moisés podremos aprender los principios que integran ese modelo y que si los aplicamos con nuestros hijos nos ayudarán a criar a nuestros hijos en rectitud y a la manera de Cristo, y que cuando se desvíen o caigan podamos ayudarles, tengamos las herramientas espirituales para poder auxiliarles y ayudarles a que se conecten con el Salvador. Debemos de decir, hermanos, que este es el mismo modelo que nuestro Padre Celestial utiliza con nosotros. Entonces tal vez puedan reconocer algunos principios que ha utilizado el Señor en nuestras propias vidas. El primer principio de este modelo, hermanos, es establecer reglas y consecuencias en el hogar. En Moisés capítulo 3, versos 16 y 17, encontramos lo siguiente. Y yo, Dios el Señor, le di mandamiento al hombre, diciendo, de todo árbol del jardín podrás comer libremente, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. No obstante, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido. Pero recuerda que yo lo prohíbo, porque el día en que de él comieres, de cierto morirás. Entonces, hermanos, vemos cómo el Señor primeramente le estableció leyes a Adán y Eva que consistía en no comer o no participar del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ellos podían comer libremente de cualquier otro árbol, pero de ese no. Él estableció esos límites primeramente.
Ahora bien, hermanos, tanto las leyes de Dios como las reglas del hogar tienen como propósito que ayudar a las personas a perfeccionarse en Cristo y a desarrollar atributos divinos. Doctrina y Convenios, sección 88, verso 34 lo confirma y dice lo siguiente: y además de cierto os digo que lo que la ley gobierna también preserva, y por ella es perfeccionado y santificado. Entonces, hermanos, para aplicar este primer principio del modelo en su hogar, usted deberá de establecer reglas, las cuales desde luego incluirán los mandamientos de Dios. Y esto para ayudar a que sus hijos puedan desarrollar atributos de Cristo. Por ejemplo, limitar el tiempo de uso de videojuegos, celulares y redes sociales, establecer un horario para ir a dormir o para salir o llegar a la casa. Asimismo, un horario para la lectura de las escrituras, para la limpieza y el aseo, en fin. Son reglas básicas que ayudan a sus hijos a que ellos puedan desarrollar atributos y desarrollarse en los diferentes aspectos de su vida, tanto social, físico, espiritual y emocional. Desde luego que también debemos de ser sabios para no excedernos en establecer demasiadas reglas, pero tampoco para no establecer ninguna y dejar la situación en el hogar muy caótica. Junto con el establecimiento de esas reglas en el hogar, los padres desde luego también deben de establecer las consecuencias que ocurrirán cuando esas reglas no sean cumplidas u observadas. Esas consecuencias pueden ser la pérdida de privilegios, por ejemplo, retirarles por algún tiempo el celular, los videojuegos o el tiempo de juegos o de salidas. Démonos cuenta cómo el Señor hizo esto mismo con Adán y Eva, mencionándoles las consecuencias que ellos tendrían si participaban del fruto del árbol prohibido, la cual sería desde luego la muerte física y espiritual, como podemos ver en Moisés capítulo 3, versículo 17, que dice: no obstante, podrás escoger según tu voluntad, porque te es concedido, pero recuerda que yo lo prohíbo, porque el día en que de él comieres, de cierto morirás. El establecer las consecuencias es tan importante como establecer las reglas, porque ayuda a que los hijos puedan tener presente las consecuencias que experimentarán si rompen las reglas en el hogar, para que no lo hagan. Y en el futuro les ayudará a comprender que cada vez que ellos no observen o quebranten o violen las leyes de Dios, de la misma manera habrá consecuencias negativas en sus vidas. Por último, hermanos, es igualmente importante que se les enseñe a los hijos la razón o el propósito de las reglas del hogar. En ocasiones creo que solo nos limitamos a decirles las cosas que no pueden hacer. No puedes jugar videojuegos en el día de reposo, o no puedes tener novio hasta cierta edad, pero no les explicamos la doctrina o la razón que hay detrás de la regla, o el por qué no pueden hacerlo, lo cual les ayudaría y les motivaría a que tengan una mayor convicción a obedecer y no tengan que ejercer una obediencia ciega como Adán lo hizo, sino una obediencia informada y consciente, que es la que el Señor desea que nosotros desarrollemos. Retomando esos ejemplos, le podríamos decir: no puedes jugar videojuegos los domingos porque esto te ayuda a desarrollar el autodominio, a poder controlarte y también a poder desarrollar paciencia para poder esperar durante todo el día de reposo. Así que examinémonos al respecto, hermanos. Estamos estableciendo reglas en el hogar que ayuden a nuestros hijos
a desarrollarse en todos los aspectos como Cristo. Como segundo principio de este modelo, hermanos, tenemos el enseñarles el Evangelio y a usar correctamente el albedrío a nuestros hijos. Los padres tienen la responsabilidad divinamente asignada de enseñar el Evangelio a sus hijos para que ellos puedan usar su albedrío correctamente por ellos mismos. Por eso es tan vital, como lo hemos dicho en otros videos, que podamos establecer el hábito del estudio de las Escrituras en nuestro hogar. Nuestro Padre Celestial le enseñó este principio a Adán y Eva en el capítulo 3, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, no obstante podrás escoger, según tu voluntad, porque te es concedido. Pero recuerda que yo lo prohíbo, porque el día en que de él comieres, de cierto morirás. Al enseñar sobre el albedrío a nuestros hijos, debemos enseñarles que es la capacidad para escoger o elegir nuestros pensamientos y nuestras acciones. El albedrío lo tuvimos en la vida preterrenal, lo tenemos en este estado de probación terrenal y lo tendremos después de esta vida en las eternidades. El albedrío es lo que nos permite progresar espiritualmente por medio de la toma correcta de decisiones y de la obediencia a los mandamientos de Dios para poder avanzar y desarrollarnos para ser como Cristo y como nuestro Padre Celestial. Hermanos, para que pueda existir el albedrío, deben de existir forzosamente dos opciones opuestas, bien y mal en este caso. Debemos enseñarles también que cuando decidimos correctamente y decidimos por la obediencia al Señor, recibimos bendiciones, y cuando no lo hacemos, recibimos castigos o disciplina de Él. Así que el momento en el que tenemos la libertad total y completa de elegir es al momento de tomar nuestra decisión, ya que una vez tomada nuestra decisión, las consecuencias ya no las podemos elegir, y estas vienen por efecto de la ley eterna de la justicia que el Señor ha establecido. Hermanos, tomemos como ejemplo al Salvador. Él logró ese fantástico desarrollo espiritual debido a que aprendió a usar correctamente su albedrío, y en cada decisión Él trató de hacer la voluntad del Padre y de guardar los mandamientos en cada decisión, en cada acción que Él tomó. Así que si queremos seguir su ejemplo, debemos de aprender nuevamente a saber cómo tomar decisiones y ejercer correctamente nuestro albedrío. Después de establecer las reglas en el hogar, debemos explicarles a nuestros hijos de cualquier edad que ellos están en toda la libertad de obedecer esas reglas o no hacerlo, pero que si ellos eligen desobedecer, se tendrán que aplicar las consecuencias que se establecieron previamente. Como tercer principio de este modelo, hermanos, tenemos la disciplina o la aplicación de las consecuencias. Una vez que hemos establecido las reglas y hemos enseñado a nuestros hijos a usar correctamente el albedrío, si hasta aquí ellos obedecen las reglas y los mandamientos, todo está bien. Pero la situación no siempre es tan ideal y es así de fácil, ya que nuestros hijos son humanos y por lo tanto imperfectos y cometerán errores y pecados. Entonces podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer para ayudarlos a corregir la senda y llevarlos al arrepentimiento cuando ellos cometen estos errores o pecados? ¿Qué es lo que hace nuestro Padre Celestial para ayudar a sus hijos a que se arrepientan y que cambien? La respuesta, hermanos, es la disciplina, la cual hoy en día, debemos de decirlo, le hemos dado una connotación negativa, debido a que venimos de generaciones donde se aplicó la violencia y el uso de la fuerza como una malinterpretada disciplina,
y ahora nos hemos ido al extremo opuesto, al no querer aplicar la disciplina edificante y a la manera del Señor con nuestros hijos. Entonces vemos a la disciplina como algo cruel, inhumano y que obliga o coerciona a nuestros hijos. Incluso llegamos a afirmar que Dios no castiga. Pero este es un error, hermanos, y debemos de cambiar este paradigma, ya que la disciplina es un principio y una herramienta espiritual que nos conecta directamente con Cristo y con su expiación y nos lleva al arrepentimiento por medio de las consecuencias negativas que experimentamos por nuestra desobediencia. Es la manera en que Dios despierta a sus hijos espiritualmente del adormecimiento del pecado y llega a su corazón y los redime. Por lo tanto, hermanos, la disciplina es un acto de amor y que nos ayuda a mejorar y a corregir las cosas que no estamos haciendo bien para finalmente llevarnos al perdón de nuestros pecados. Y esto lo enseña así, Doctrina y Convenios, sección 95, versículo 1. Y dice: de cierto, así dice el Señor a vosotros, a quienes amo, y a los que amo también disciplino, para que les sean perdonados sus pecados. Entonces vemos, hermanos, cómo nuestro Padre Celestial, a pesar de que amaba a Adán y a Eva, aún así fue asertivo para poder disciplinarlos y castigarlos por su transgresión, tal como lo relata Moisés capítulo 4, verso 22. Dice: a la mujer, yo Dios el Señor dije, multiplicaré en gran manera tus dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y a Adán, yo Dios el Señor dije, por haber escuchado la voz de tu esposa y comido del fruto del árbol del cual te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Así que nosotros debemos de seguir este modelo que nuestro Padre Celestial aplicó con Adán y Eva, con nuestros propios hijos, para que ellos puedan arrepentirse, para que puedan mejorar, para que puedan ser sanados espiritualmente y finalmente puedan ser más como Jesucristo. Ya que de no hacerlo así, hermanos, las desviaciones, los errores, los pecados continúan y también ellos crecen con la idea incorrecta de que cuando violan las reglas o las leyes de Dios, no pasa nada. Y esto es una idea muy nociva, muy tóxica y muy destructiva para las personas. El presidente James F. Faust enseñó al respecto. Un elemento importante para dar lo mejor de nosotros mismos como padres es proporcionar una disciplina amorosa pero firme. Si no disciplinamos a nuestros hijos, la sociedad lo hará de una forma desagradable para nosotros y para ellos. Entonces, hermanos, podríamos preguntarnos hasta este punto, pero entonces, ¿qué es la disciplina? La disciplina consiste en la aplicación de las consecuencias por la violación de las reglas del hogar o de las leyes de Dios. En este punto, hermanos, debemos de aclarar que el uso de la fuerza física o los golpes, los gritos, nunca han sido consideradas por el Señor como una forma de disciplina, y esto es algo que incluso la proclamación de la familia nos confirma y nos advierte al respecto. Esos medios de mal llamada disciplina, hermanos, ya no los podemos aplicar hoy en día en nuestras familias y con nuestros hijos, ya que el Señor no está complacido con estas prácticas. Los padres deben de ser firmes, constantes, pero sobre todo unidos al aplicar la disciplina en el hogar, las veces que sea necesario, ya que en muchas ocasiones uno quiere disciplinar y el otro no, lo cual provoca contención y que haya falta de disciplina que solo perjudica a los hijos. Pero ¿por qué la disciplina es tan importante y tan poderosa y tan efectiva para llevar a los hijos y a las personas al arrepentimiento? Primero debemos de considerar y reflexionar sobre qué es lo que nos hace desobedecer o violar
las reglas y los mandamientos del Señor. Y la respuesta en gran parte de los casos es el orgullo, hermanos, el querer hacer nuestra voluntad. Así que la disciplina hace sus efectos en la persona por medio de las consecuencias negativas y en muchas veces dolorosas que se experimentan. Ese dolor conduce a la persona a un estado de humildad que doblega el orgullo y le permite aceptar que las decisiones que ha tomado han sido incorrectas y son las que le han causado ese sufrimiento, lo que lleva finalmente a la persona a arrepentirse y a efectuar un cambio para empezar a obedecer las leyes de Dios y con esto dejar de sentir ese dolor y evitar sentir ese dolor y esas consecuencias negativas en el futuro. En este sentido lo enseñó el elder Robert D. Hales y Alma capítulo 32 versículo 13. Y cito: el dolor le lleva a uno a un estado de humildad que invita a la meditación. Y porque sois obligados a ser humildes, benditos sois, porque en ocasiones el hombre, si se ve obligado a ser humilde, busca el arrepentimiento, y de seguro el que se arrepienta hallará misericordia, y quien haya misericordia y persevera hasta el fin, será salvo. Así que reflexionemos, hermanos. Creo que la disciplina es algo malo y que al no aplicarla estoy siendo un buen padre. ¿Estamos proveyendo a nuestros hijos de la disciplina necesaria para que ellos puedan corregir, mejorar y arrepentirse? Ahora pasemos al análisis del segundo principio, hermanos. Debemos controlar y erradicar el orgullo de nuestras vidas, ya que puede destruir nuestros espíritus, nuestras familias e incluso nuestras naciones. En el versículo 3 del capítulo 4 de Moisés leemos lo siguiente: pues por motivo de que Satanás se rebeló contra mí y pretendió destruir el albedrío del hombre que yo, Dios el Señor, le había dado, y que también le diera mi propio poder, hice que fuese echado abajo por el poder de mi unigénito. En estos versículos podemos darnos cuenta, hermanos, de que Satanás fue expulsado y se rebeló contra Dios, causando la pérdida de muchos hijos espirituales del Padre por un defecto muy común en nosotros, pero también terrible, que es el orgullo. Entonces, en estos capítulos vemos cómo Satanás y Caín cayeron precisamente por manifestar su orgullo con acciones de lo más atroces. Satanás, primeramente, no solo sintió esa molestia y ese enojo porque su propuesta y su plan no fuera aceptado y que se le dijera que no tenía la razón, sino que lo peor fue lo que hizo después, que fue rebelarse y llevarse a muchos de los espíritus del Padre con él. Y Caín lo mismo. No fue suficiente el sentir otra vez esa molestia, ese enojo, porque el Señor prefiriera a Abel y que también lo corrigiera, sino nuevamente lo que el orgullo lo llevó a hacer, que fue quitarles la vida a su hermano. Hermanos, así que analicemos al orgullo como este defecto de carácter que todos desde luego tenemos en alguna medida y que si no lo controlamos nos puede llevar a la destrucción espiritual, a la destrucción de lo que más amamos en esta tierra, nuestras relaciones familiares, nuestra esposa, nuestros hijos, en general nuestra familia. Y puede llevar a la destrucción cuando se lleva a los extremos y cuando todas las personas están teniendo este terrible defecto, a la destrucción de civilizaciones mismas como la jaredita y la nefita,
tal como nos confirma Moroni en el capítulo 8, verso 27. Dice: he aquí, el orgullo de esta nación, o sea, del pueblo de los nefitas, ha sido la causa de su destrucción. Entonces, hermanos, el orgullo en esencia se define por los efectos que causa, el cual es la enemistad con Dios y con las personas, que destruye nuestras relaciones y nos lleva incluso a quebrantar los mandamientos de Dios, independientemente de la forma en que se manifieste, ya que, como lo veremos, es multiforme, se puede expresar de muchas maneras. En este sentido, enseñó el presidente Ezra Taft Benson en un discurso de conferencia general que se tituló Cuidaos del orgullo y que les recomendamos leer. Y cito: la característica principal del orgullo es la enemistad hacia Dios y enemistad hacia nuestros semejantes. Enemistad significa aversión, odio, resentimiento u oposición. Es el poder por el cual Satanás desea dominarnos. Entonces, hermanos, la parte peligrosa del orgullo no son tanto las emociones que nos genera y que nos permite sentir, sino las acciones que nos lleva a realizar como producto de ese exceso y de esa intensidad en esas emociones. Como hablamos en el anterior video, el experimentar o sentir emociones o sentimientos no es algo malo por sí mismo. El problema es no saber gestionarlas y controlarlas y que nos lleven a destruir nuestras relaciones o hacer cosas incorrectas como violar los mandamientos de Dios o alejarnos de la iglesia. Jesucristo aprendió a dominar y eliminar el orgullo de su vida, desarrollando humildad y mansedumbre, que le ayudó a no caer en las tentaciones que lo desviaran de cumplir con su gran misión. Así que para seguir su ejemplo, hermanos, debemos de aprender primeramente las formas en las que el orgullo se manifiesta para que podamos identificarlas y después nos esforcemos por controlarlas y erradicarlas incluso de nuestro carácter para poder llegar a ser más como el Salvador y para no experimentar sus nocivos efectos en nuestras vidas. La primera de estas manifestaciones, hermanos, es el orgullo competitivo, que se expresa al desear ser o tener algo más que otra persona, al envidiar lo que otro tiene. Este fue el tipo de orgullo que hizo que Satanás cayera al codiciar el poder, la gloria y el trono de Dios, como lo podemos leer en el versículo 1 del capítulo 4. Dice: heme aquí, envíame a mí, seré tu hijo y redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma, y de seguro lo haré. Dame, pues, tu honra. De igual forma, hermanos, esta fue la razón por la cual Caín mató a Abel, lo cual podemos leer en el versículo 33 de Moisés 5. Y dice: y Caín se glorió de lo que había hecho, diciendo: estoy libre, seguramente los rebaños de mi hermano caerán en mis manos. Hermanos, en estos tiempos de redes sociales que se nos presentan vidas de prosperidad y aparentemente perfectas, podemos caer en el error de envidiar y codiciar vidas o posesiones de otras personas o de otros miembros incluso de la iglesia. En la iglesia nos puede pasar lo mismo al codiciar, por ejemplo, llamamientos que otros tengan. Podemos erróneamente ver a las posiciones o a las oportunidades de servicio en el liderazgo como posiciones de poder e influencia, y desear en nosotros acceder a ellas y tener esas posiciones simplemente por lo que representan, generando con esto una enemistad
con las demás personas o con los demás líderes, y llevándonos incluso en casos extremos a alejarnos de la iglesia. Como ejemplo de esto, hermanos, tenemos la historia del presidente Monson cuando fue llamado obispo muy joven, a los 22 años. En esta experiencia había un hermano que estaba sirviendo como consejero en el anterior obispado y llevaba muchos años, más de 10 años como consejero. Desde luego este hermano fue considerado en las entrevistas para ser llamado como nuevo obispo, pero finalmente la autoridad, el presidente de Estaca, llamó al presidente Monson, lo cual hizo que este hermano pues desde luego se molestara, y tanto llegó su molestia y su enojo, hermanos, que simplemente se alejó de la iglesia, y no solo él, sino que además se llevó a su familia. Entonces todos ellos como familia se inactivaron. Y pensemos, ¿cómo empezó todo eso? Realmente todo fue por ese orgullo que no se pudo controlar y esas emociones que fueron tan intensas que tomaron el control de las decisiones, de los pensamientos y de las acciones de esa persona, y que lo llevaron nuevamente a alejarse de la senda de los convenios. Así que, ¿cómo combatimos este tipo de orgullo, hermanos? La respuesta es: debemos de estar conformes con lo que tenemos, tanto temporal como espiritualmente. Desde luego que también es factible el que podamos tener, desde luego, metas o aspiraciones, o deseemos acceder a un mayor progreso o a más bendiciones, tanto temporales como espirituales, pero de ninguna manera podemos permitir que esa necesidad de querer tener algo que otros tienen nos lleve a ese punto de molestarnos o enojarnos, o simplemente tener esos resentimientos para con las demás personas. La segunda forma que puede adquirir el orgullo, hermanos, es el ofenderse fácilmente. El orgullo también se manifiesta cuando nos ofendemos fácilmente por comentarios, acciones o correcciones incluso que nos hagan los demás. Nuevamente Caín nos muestra en un ejemplo claro de este tipo de orgullo en Moisés capítulo 5 versos 20 y 21. Dice: y Abel también trajo de las primicias de su rebaño y de su grosura, y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda, mas no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Ahora bien, Satanás sabía esto y se alegró, y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. En este pasaje, hermanos, podemos ver este defecto de carácter que tuvo Caín, el cual lo llevó a ofenderse porque el Señor simplemente no aceptó su ofrenda. De la misma manera, en nuestras vidas nos llegamos a ofender por cualquier cosa en ocasiones, porque si el hermano no me saludó, porque me relevaron de mi llamamiento, porque si no se me reconoció en algo, porque los hermanos o las hermanas no me ministran, etcétera. Pueden ser muchas las causas, pero debemos de examinarnos a nosotros mismos para analizar si hay veces no somos demasiado sensibles y prestamos demasiada atención a comentarios que realmente no son tan relevantes. La manera de lidiar, hermanos, con este tipo de orgullo es que debemos esforzarnos por dejar pasar, hermanos, las cosas y las acciones que nos ofendieron, y no sobrepensarlas mentalmente demasiado, para que de esa forma el sentimiento de la ofensa o de la supuesta ofensa no nos siga perforando y taladrando y envenenando nuestra mente y nuestro corazón.
Hacer esto, hermanos, realmente es una decisión consciente que podemos entrenar y dominar, y si así lo practicamos de manera constante. Debemos también hacer lo posible por esforzarnos por perdonar, simplemente cuando realmente se nos ofendió. Como tercera manifestación del orgullo, hermanos, tenemos el querer tener siempre la razón y no escuchar consejos. Este tipo de orgullo es especialmente tóxico y destructivo tanto para las familias como en la iglesia, ya que hace que toda conversación sea un debate en donde siempre deseamos tener la razón e imponer nuestro criterio y nuestra voluntad. Nos volvemos argumentativos simplemente. Desde luego, primero tenemos que aclarar que no hay nada de malo en defender la verdad si es que le asiste a uno, o en expresar nuestros puntos de vista o nuestros desacuerdos. Pero cuando insistimos más allá de lo necesario, es ahí donde nuestro orgullo hace que la deliberación se convierta en una batalla y se genere contención. Cuando nos aferramos a tener la razón siempre en nuestro matrimonio, esto genera discusiones, las cuales van desgastando y erosionando nuestra relación, y desde luego alejan al espíritu. Y si los esposos no hacen sus esfuerzos por controlar su orgullo, esto puede terminar con el matrimonio. El no ser capaz de escuchar consejos de las personas, de nuestro cónyuge o de nuestros consejeros o miembros en un consejo en la iglesia es parte de este tipo de orgullo, lo cual nos lleva a privarnos del conocimiento que otro podría aportarnos y de tomar en última instancia una decisión correcta que pudo haber venido del consejo que la otra persona nos dio. Un ejemplo de esto, hermanos, es el conocido caso de Thomas B. Marsh. Como sabemos, él fue el primer presidente del Quórum de los 12 en la época de José Smith, y él y su esposa tenían un acuerdo con otra hermana para intercambiar la leche para generar crema o nata. Y bueno, comenzó a haber alguna situación entre ellos, algunos malos entendidos, y llevaron este asunto a los líderes de la iglesia, desde luego primero localmente, y en cada uno de ellos, pues la razón se le dio a la otra hermana. El presidente Marsh siempre afirmó tener la razón y se aferró a querer tener la razón hasta llevar el asunto hasta el profeta José Smith, el cual nuevamente le dio la razón a la otra hermana. Y entonces ya lo que ocurrió fue lo más trágico que pudo haber pasado, porque Thomas B. Marsh no solo se alejó de la iglesia, él y ella, perdiendo él incluso su posición en el apostolado, lo cual le daría acceso a ser el siguiente profeta si José Smith muriera. Entonces él perdió no solo esas bendiciones, sino que después él, con ese orgullo y ese espíritu de enemistad y de ira, dirigió una carta al gobernador del estado, que fue la carta que impulsó o motivó que el gobernador promulgara una orden para expulsar y ejecutar incluso a los santos de los últimos días del estado. Entonces vemos hasta dónde nos puede llevar este tipo de orgullo descontrolado. Por último, hermanos, está el no aceptar corrección o disciplina. También podemos mostrar orgullo al no aceptar la corrección o la disciplina que nos imponen nuestros padres o nuestros líderes. En el capítulo 5, verso 23, leemos lo siguiente: si haces lo bueno, serás aceptado, y si no haces lo bueno, el pecado está a la puerta y Satanás desea poseerte, y a menos que escuches mis mandamientos, te entregaré
y será hecho contigo según la voluntad de Él, y tú te enseñorearás de Él. Como podemos ver, hermanos, el Señor amonestó a Caín por no haber sido obediente en hacer la ofrenda como Él lo había mandado. Esto es, con las primicias de su rebaño, a semejanza del sacrificio de Jesucristo, ya que Caín dio como ofrenda el fruto de su cosecha. Y entonces, al amonestarlo y corregirlo, Caín se molestó y se enojó con él, y lleno de orgullo comenzó a guardar resentimiento y a despreciar incluso a Dios en su corazón, hermanos, simplemente porque el Señor lo corrigió. De la misma manera, hermanos, cuando alguien nos corrige o nos disciplina, ya sean nuestros padres, otros miembros o los líderes, si somos orgullosos y nos enojamos y rechazamos la corrección y la disciplina que se nos ofrece, entonces no se logrará el propósito de estas, que es realmente ayudarnos a mejorar y a arrepentirnos, tal como lo enseñó el presidente Christopherson. Recuerden que si nos oponemos a la corrección, los demás dejarán de ofrecerla por completo, a pesar del amor que nos tengan. Si reiteradamente nos abstenemos de actuar según la amonestación de un Dios bondadoso, entonces Él también desistirá. Él ha dicho: mi espíritu no siempre luchará con el hombre. Hermanos, en experiencias que tuve en consejos disciplinarios, pude ver que las personas que iban a los consejos con orgullo, al no querer aceptar sus errores o sus pecados, salían de ese consejo en el mismo estado espiritual con el que habían entrado. Y después, al transcurrir el tiempo, uno podía ver que ellos no podían completar su arrepentimiento y que incluso volvían a caer, y todo debido a que no pudieron, en primer lugar, doblegar su orgullo para empezar a ser humildes con el primer paso de su arrepentimiento, que es simplemente aceptar que pecaron. La manera de superar este tipo de orgullo, hermanos, es decidir hacer a un lado las justificaciones y las excusas que nos impiden y bloquean nuestro acceso a Cristo y a su expiación. Debemos hacer un esfuerzo para aceptar con humildad las correcciones que otros nos hacen. Incluso como líderes sabemos que no somos perfectos y que cometemos errores, así que es un acto de amor y de preocupación que otra persona nos señale algo que no estamos haciendo bien y que podemos mejorar. Creo que la iglesia y la obra del Señor se beneficiaría mucho y avanzaría de una mejor manera si como líderes aceptáramos las correcciones y no nos justificáramos como frecuentemente lo hacemos. El presidente Kimball dijo al respecto: casi todo tipo de honestidad existe y aumenta debido a esta distorsión interior a la que llamamos justificación personal. Esa es la primera, la peor y la más insidiosa forma de engaño, porque nos engañamos a nosotros mismos. La justificación personal es el enemigo del arrepentimiento. El Espíritu de Dios continúa acompañando al de corazón honrado para fortalecerlo, ayudarle y salvarlo, pero invariablemente abandona a la persona que busca excusas para sus errores. Entonces, hermanos, debemos de esforzarnos definitivamente por controlar e incluso erradicar el orgullo de nuestras vidas a través del desarrollo de los atributos de Cristo, como son la humildad y la mansedumbre, para poder llegar a ser más como el Salvador. Recordemos también, hermanos, que no estamos solos en esta tarea, que tanto el Espíritu del Señor como su expiación nos ayudan a vencer este defecto conforme nosotros hacemos nuestra parte y nos esforzamos por decidir ser más humildes. Gracias, hermanos, por acompañarnos en este video. Nos vemos la siguiente semana con un nuevo video de Ven, Sígueme. Saludos.